En nuestros teatros de ópera es absolutamente inusual el poder aplaudir al compositor al concluir el espectáculo. Sin embargo, esta es una oportunidad de que ahora sí se dispone, toda vez que asistimos al estreno absoluto de la 20ª ópera de Philip Glass, el Perfecto Americano, The Perfect American, eso, 21ª ópera, sobre un libreto de Rudy Wurlitzer, que es guionista de televisión y de cine, que por cierto en una época determinada fue también secretario de Robert Graves, en la época en que Robert Graves vivía en Mallorca, y que ha tomado el tema a partir de una novela de Peter Stefan Jung, que originalmente había sido una obra de teatro, que se titula Der König von Amerika, el rey de América, que está en alemán, porque Stefan Jung, que por cierto ha sido director escénico también, es el que estrenó la versión escénica de La Mujer Zurda de Peter Handke. Pues Peter Stefan Jung, aunque de origen americano, se ha criado en Austria y por tanto pues su lengua de escritura es el alemán. El protagonista, ese perfecto americano, la figura titular, la figura epónima, el título, ¿verdad?, es Walt Disney, la figura absolutamente referencial, nuclear, medular, dentro de la cultura popular del siglo XX, no ya de la segunda mitad del siglo XX, desde los años 30 del siglo XX, ¿no? Jean Baudrillard, a propósito de esa importancia de Disney, lo describió muy bien en una frase graciosa, diciendo que la realidad es Disneylandia y que Estados Unidos en realidad pues es una copia. Philip Glass es un viejo conocido ya de este teatro porque estrenó aquí Corvo Branco en el año 98. Nació en Baltimore en el año 37, el 31 de enero cumple 76 años, los va a cumplir aquí en Madrid, y con 6 años empezó a estudiar música, violín primero, flauta más tarde, luego ya con 19 años, en el año 56, se traslada a la Juilliard School de Nueva York, allí será discípulo nada menos que de Darius Milhaud, pero el hecho verdaderamente importante sucede cuando viene a Europa con 27 años, en el año 64, a estudiar con Nadia Boulanger, y ahí lo verdaderamente importante es que conoce a Ravi Shankar. Y esto para él es un vuelco absoluto en su manera de entender la música, al extremo de que el año siguiente y el otro se los va a pasar en la India trabajando con Shankar y con otros músicos hindúes y tibetanos. Ese choque entre el entendimiento de la música del tiempo en la música oriental y en la música occidental lo ha descrito él mismo, el propio Philip Glass, de esta forma, diciendo que tuve una revelación sobre la función del ritmo en el desarrollo de una estructura musical compleja, porque en la música occidental dividimos el tiempo con la misma idea de quien corta una barra de pan en rebanadas, mientras que en la música oriental se toman unidades de tiempo pequeñas, él dice bits, impulsos de tiempo pequeños, y se integran para formar unidades de tiempo mayores. Esto lo podría haber escrito exactamente igual, y de hecho escribió algo muy parecido Olivier Messiaen, 10 o 15 años atrás, que Messiaen ha sido, pues vamos, el primer compositor occidental que se ha interesado por los ritmos de la música hindú. A su vuelta a Estados Unidos, Philip Glass crea su propio grupo, un grupo con sintetizadores y con instrumentos acústicos también, con el que da muchos conciertos. De hecho, viene también a Madrid y da un concierto en el Teatro Español de Madrid en el Festival de Otoño, en el año 84, pero podríamos decir que su consagración mundial viene en el año 76, cuando estrena Einstein on the Beach. Einstein on the Beach no es exactamente una ópera, es un espectáculo de tipo, pues eso, audiovisual, ¿no? Es, digamos, una forma totalmente nueva de entender la música escénica. Es un trabajo que dura como 6 o 7 horas, que no tiene un principio ni un final definido. Sobre todo es una investigación, una interesantísima investigación sobre el problema del tiempo escénico. Podríamos decir, la obra la estrena en Aviñón, curiosamente, y después de que hace una gira por Europa es cuando va a América con ella. Podríamos decir, si el término ópera quizás no es adecuado, que es una especie de inmensa instalación audiovisual. El estilo de Philip Glass, en esta época sobre todo, pues entra dentro de lo que Wim Mertens ha descrito como el minimalismo estadounidense, agrupando pues no solo a Philip Glass, sino otras figuras importantes como Lamont Young, Terry Riley, Stevie Reich. Es un tipo de música que se basa en la reiteración y la superposición de pequeñas células melódicas, rítmicas, de diferentes duraciones, de manera que al superponerlas y al repetirlas se crean efectos de infraestructura que en principio, digamos, no están pensados, tales como cánones y
polirritmias. Vuelve, por tanto, a un tipo de armonía muy diatónica, muy clara, pero en que la armonía ya no tiene el papel rector, el papel formal que tiene en la música tonal, porque la música de los minimalistas americanos en rigor no tiene principio ni final. Empieza en un punto y se interrumpe en otro, pero no tiene el sentido del comienzo, desarrollo, reexposición y final propio de la música tonal. Hay una gran preeminencia del ritmo, muy pulsante, muy derivado, claro, naturalmente, del rock. Hay un precedente en la música europea con esto del repetitivismo, que es Erik Satie y una pieza para piano del año 1895, que se llama Vejaciones, que consiste en que hay que repetir 840 veces un mismo fragmento de 3 compases. Dura la cosa pues como 12 o 13 horas y se interpreta en continuidad esas 840 veces, ¿no? Se produjo un enorme escándalo en Europa cuando a los cursos de música contemporánea de Darmstadt, me parece que fue en el año 67, se estrena la primera pieza, el primer minimal americano, que fue In C, o sea, en Do, una pieza de Terry Riley, que aquel año todo el mundo volvía de Darmstadt hablando de la pieza de Terry Riley, y de Boulez de Stockhausen no hablaba nadie, porque todo el mundo se había quedado absolutamente fascinado con aquella pieza y sobre todo con lo que implicaba. Que lo que implicaba en realidad era un nuevo mundo estético, que es el nuevo mundo estético de lo que se ha llamado, en un ámbito ya mucho más amplio, el pop art. Es decir, el intento de ruptura entre, en el caso concreto de la música de concierto, la música clásica, vamos a decir, de concierto, y la música popular de los medios industriales, el pop, el rock, etc. Ese intento de ruptura está en las artes plásticas exactamente igual en el pop art, bueno, pues de grandes creadores como Robert Rauschenberg, como Roy Lichtenstein, como Andy Warhol, que es un personaje de esta misma obra, del Americano Perfecto, dicho sea de paso. Y habría que recordar que Rudy Wurlitzer, el libretista, ha sido en una etapa determinada, fue colaborador o no sé si secretario de Claes Oldenburg, o sea que está completamente dentro de ese mundo. En esos mismos años y por el lado de la música, también ese mismo intento de ruptura está en otros músicos, pero en otros músicos que vienen del lado de la música industrial, del lado de la música popular, como son Franz Zappa, como es Robert Fripp, como es Ornette Coleman, como es John Coltrane. O sea que es un fenómeno mucho más global y mucho más amplio dentro del que el minimalismo americano se inserta. El protagonista del Perfecto Americano es Walt Disney, como antes decíamos, que bueno, en la ópera en un momento determinado se dice, hay niños en el mundo que no saben quién fue Jesús, pero todos saben quién es el ratón Mickey, ¿no? Quién es Mickey Mouse. Bueno, esto, sobre todo en los años 50, 60, estoy seguro que era un hecho absolutamente incuestionable. Los años de infancia de Walt Disney transcurrieron, su padre tenía una granja en un pueblo de Missouri que se llamaba Marceline, que tiene mucha importancia argumental en el Perfecto Americano. En esta ópera, él fue esto que se llama tradicionalmente el americano creado a sí mismo, que empezó de repartidor de periódicos y que después de muchos intentos fallidos acabó creando una compañía y un trust de compañías audiovisuales, porque entra la televisión, distribuciones, etcétera, etcétera, que actualmente factura cada año del orden de 30.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Y él mismo fue un importante pionero dentro del trabajo, empezó con los dibujos animados, concretamente en el año 28, Steamboat Willie es, si no exactamente el primero, pero el primero que tuvo gran trascendencia industrial, un cortometraje sonoro con Mickey Mouse, cuya voz, la voz de Mickey Mouse, era la del propio Walt Disney, que estuvo doblando a Mickey Mouse pues hasta bien entrados los años 40. Y luego ya en el año 35, en vista del éxito que sus cortometrajes, que se ponían siempre como complemento en los programas dobles con gran éxito, se atrevió, y es una idea verdaderamente trascendental, a hacer el primer largometraje de dibujos animados, que fue en el año 35 Blancanieves y los 7 enanitos, que a él le costó $1,5 millones de producción de dólares y que cuando la distribuidora recaudó unos años más tarde, en el 38, había recaudado ya $8 millones, lo cual le llevó a Disney, dicho sea de paso, a acabar creando su propia distribuidora y luego ya su cadena de exhibición también. En fin, a partir de ahí vinieron una serie de largometrajes que están en la memoria de todos nosotros: Dumbo, Pinocho, Fantasía, Bambi, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, ya en el año 52, que por mucho que se trate de trabajos en que estos cuentos, estas historias
han sido ocasionalmente dulcificados, con un gran sentimentalismo y lo que se quiera, pero son incuestionables obras maestras de un refinamiento técnico verdaderamente insuperable dentro del territorio del dibujo animado, que se ha convertido, gracias a ello, pues en una forma artística de un nivel comparable a cualquier otra forma cinematográfica, ¿no? Disney en realidad no creó ningún personaje, ni hizo ningún dibujo en su vida, pero controlaba absolutamente todos los estratos de la producción. Y la prueba de la importancia de su supervisión es que cuando en el año 53 se desinteresa del tema de los dibujos animados y lo pasa a un gabinete de 6 o 7 personajes que habían estado trabajando con él estrechamente durante muchos años, la calidad de los dibujos desciende. Y además se academiza, se convierte en algo mucho más académico. Otros filmes posteriores que han tenido un gran éxito, por otra parte, como La dama y el vagabundo, como puede ser el caso de 101 dálmatas, El libro de la selva, es evidente que desde un punto de vista artístico no llegan al nivel de sus predecesores. A partir de ese momento, Walt Disney se dedicó ya a la producción de películas, pues, por ejemplo, de aventuras, como es el caso de 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer, que fue una de las primeras, con James Mason, o luego, posteriormente, pues películas también de un gran éxito, pues como es el caso de Mary Poppins. Por otra parte, Disney había utilizado, dentro de sus criterios de popularización, estilemas que vienen de lo que podríamos llamar el gran arte museístico, el expresionismo o el surrealismo, que están absolutamente presentes, bien que dulcificados, por ejemplo, en la secuencia onírica de Dumbo, o por ejemplo en el final de Fantasía, que es otra película verdaderamente excepcional. Luego era un racista, jamás consintió que ninguna persona negra trabajara en su factoría y además, incluso en un momento dado, denunció frente al Comité de Actividades Antiamericanas de MacArthur en la época de la caza de brujas, pues a una serie de trabajadores de su empresa que habían intentado formar un sindicato y que habían hecho una huelga de 6 semanas y entonces los denunció como comunistas. O sea que los criterios políticos de Walt Disney pues son otros, pero eso tampoco pone en cuestión la categoría artística de sus muchos logros. Glass en esta obra ha simplificado, digamos, su estilo al máximo. The Perfect American es quizá aquella de sus producciones escénicas, aquella que está más cerca de lo que es el esquema de una ópera en el sentido más tradicional. Cada escena, el minimalismo se ha reducido al mínimo, por así decir. Cada escena hay un ostinato rítmico armónico que la describe, que la identifica, son diferentes de unas escenas o de unas secuencias dentro de la escena a otras, conserva esa pulsación rítmica muy nítida, heredada, ya digo, del rock. La armonía sigue siendo muy diatónica, aunque quizá en esta ocasión hay algún cromatismo que otro, un poquito más modulaciones o cambios de tono un poquito inesperados. Es un canto totalmente silábico, una especie de recitativo arioso continuo que tiene, bueno, pues una cierta relación con el mundo del pop. En cierto modo cabría describir la obra como una ópera pop, que es heredera en definitiva, de la tradición, la gran tradición del musical americano clásico. La acción es lineal, podríamos decir que se desarrolla en la mente, en la memoria de Walt Disney, en el instante de su fallecimiento, en que esa acción lineal se va viendo interrumpida por la presencia de episodios rememorativos, de lo que en cine se llama flashback, en que Disney va recordando momentos importantes de su vida, de su existencia. Y hay una importante figura simbólica, que es la lechuza, que aquí no desempeña el papel que desempeña en la cultura greco-romana, ¿no? Ser el ave de Palas Atenea y estar relacionada con la idea de la sabiduría, etcétera, sino que es, como en otras culturas, como sucede en muchas culturas primitivas, por otra parte, el mensajero de la muerte. Bueno, pues aquí la lechuza desempeña ese mismo papel. La puesta en escena, que es de Felkin McDermott, es un colaborador habitual o bastante frecuente en las óperas de Philip Glass, trata de poner en primer término pues precisamente ese carácter onírico, ese carácter irreal que tiene la evocación de Disney en el momento último, en su momento último, a través de proyecciones videográficas que a su vez están directamente relacionadas con la producción
del cartoon, con la producción del dibujo animado. De manera que Disney, de alguna manera, se convierte no solo en protagonista, sino en personaje de sí mismo.